Hoy vamos a visitar una pequeña ventana de lo que queda del pasado de este país. Esta niña, cuando le baje la menstruación, va a estar condenada a un destino al que no puede evitar. Bienvenidos al día 19 de la serie. Seguimos en Namibia, pero es que creo que podría haber estado toda la serie aquí, porque es que este lugar simplemente tiene tantas cosas. Y el vídeo de hoy me hace bastante ilusión porque volvemos a las raíces, nos vamos a visitar a la tribu Himba. Te explico un poquito más, pero yendo para allá. Hola, buenos días. Hello. How are you? Thank you very much. Yendo a ver esta tribu os voy a poder dar también un contexto bastante más amplio de por qué Namibia se ve como es hoy en día. Ya habéis visto que los pueblos en los que estamos no parecen estos países de África que hemos visitado en el pasado. Todo se ve mucho más colonial, pero Namibia no era así antes. Hoy vamos a visitar una pequeña ventana de lo que queda del pasado de este país. Y es que Namibia ha pasado por muchísimos países. De hecho, antes de ser colonia alemana, el país estaba dividido como en 13 tribus, que cada una tenía su propia cultura, su propio idioma y su propio terreno. Los portugueses fueron los primeros en llegar, proclamaron la tierra, pero no se adentraron en ella, por lo que no llegaron a condicionar a estas tribus. Pero cuando llegaron los alemanes y empezaron a entrar en el desierto del Namib, dos de estas tribus se sintieron atacadas y fueron a atacar de vuelta, convirtiéndose así en una de las mayores masacres del mundo. El 80% de estas tribus fue exterminada, metida en campos de concentración y forzadas a trabajar, por lo que a día de hoy no queda demasiado de estas tribus ancestrales, eso sí, salvando a los Himba. Y es que esta tribu siempre había sido una tribu nómada. Era difícil encontrarlos, por lo que el que estuvieran tan aislados les salvó de esta masacre. De hecho, cuando Namibia pasó de ser colonia alemana a ser sudafricana y pusieron el apartheid aquí, los Himba consiguieron escurrirse y mantener su cultura, por lo que de alguna manera hicieron una fortaleza en algo que perdura hasta día de hoy. Por eso digo que verlos es como una pequeña ventanita a cómo era Namibia antes del siglo XV. Para ello sí nos tenemos que mover un poquito más lejos, estamos en la costa, por eso hay tanta niebla aquí, pero donde vamos es un ecosistema bastante diferente. Acabamos de llegar al poblado y este lugar parece de otro planeta, no tiene ningún sentido. Es como que todos los vídeos que hemos grabado en Namibia son completamente diferentes. Y esto es lo que os decía cuando el ecosistema iba a cambiar muchísimo. O sea, hace una hora estábamos en plena niebla. Y mirad dónde estamos ahora. Os voy avisando que lo que vamos a ver hoy, si bien es una representación de lo que realmente son los Himba, estos justamente están bastante más abiertos al turismo y probablemente sea una de sus fuentes de ingresos. Pero todo lo que vais a ver es algo que sucede muchísimo en el norte de manera mucho más tradicional. Así que en cierta parte tomémonoslo como una representación para explicaros esta cultura. Aunque son Himbas, o sea, no es un teatro. Como veis, la estructura del pueblo es circular en estas pequeñas como cabañas. A esta estructura del pueblo se le llama kraal, que quiere decir que las casas están alrededor del ganado. Y lo más importante de este pueblo, el fuego sagrado. Como la mayoría de tribus en este país son nómadas, no siempre los pastos verdes están en todas las épocas del año, por lo que han de mover su poblado de un lado a otro, y es por eso que las casas están hechas de barro y son muy fáciles de hacer, por lo que pueden recrearlo en otros sitios durante el año. Esta tribu ha dependido toda la vida de la ganadería, ya que esa es su moneda de cambio. Ya vais a ver cuando entremos más en detalle que el comercio en esta tribu va bastante más allá del cambio de alimentos, pero aquí no existe el dinero, todo se negocia con la ganadería. Y a la vez tienen algo muy característico, que es como una especie de sistema estético para saber en qué clase se sitúa cada persona. Esto lo vamos a poder ver instantáneamente, ya que cuando tú ves una persona Himba sabes perfectamente en qué estado está de su vida, únicamente con el peinado que llevan. Vamos a conocerlos y a saber un poquito más y os voy explicando.
os he dicho, esto sería el centro de la aldea donde tienen el ganado. Y detrás os he comentado lo del fuego sagrado. Estos son sus creencias. Y esto es realmente muy curioso. Es un fuego que nunca se apaga, siempre tiene que estar encendido. Si os fijáis, siempre suelta un pequeño humo. Y es que este fuego es lo que protege a esta cultura. Ellos creen que el fuego es una especie de portal a sus ancestros y ellos rezan a sus ancestros para que les protejan y les brinden todo lo que necesitan para vivir. Oputu likumbira nagari mundu kimubere omurara munju wanjone nenjakunga muhunga nokuru wono junda mundu ngomabere ketoro atwambwa pe yarwakangula obwa hamambo okuja omundu nguhungira naho owa mingu munyonganda komunda uhemanganda kakwan ojinaho chautirwa naho oputu hungirira ngam omaude weturi. Realmente estar aquí al lado es algo que normalmente no se podría hacer. Solo el jefe de la tribu puede atravesar esa puerta, a no ser que él te lo permita, y es por eso que puedo estar cerca. Como os he dicho, este lugar es un poquito más turista, por lo que son más flexibles con eso. Pero es muy interesante, esta es su creencia, y a partir de aquí es todo lo espiritual y la cosmovisión que tienen, va todo alrededor de este fuego. Como veis, esta es la casa principal de la aldea. Aquí es donde tienen a los invitados, donde duermen las personas mayores. Es un poco el epicentro del pueblo. Parece muy grande, pero en verdad es una casita pequeña. Dentro no hay nada, simplemente a la izquierda un lugar donde te puedes sentar y a la derecha donde guardan la leche de las vacas, pero poco más. Es muy curiosa la manera en la que se duchan. Al final, en el ecosistema en el que estamos no siempre hay agua y ducharse con agua sería desaprovecharla, por lo que utilizan como una especie de método ancestral donde cogen ciertas plantas que crean un perfume, lo queman con una madera en específico, ponen como una cesta, lo cubren con una manta y se abrazan a la manta para que todos esos humos, digamos, limpien y huelan bien. Aparte también con el ocre que se restregan, hacen una limpieza y realmente esta gente nunca se baña con agua y aún así se ven bien limpios de manera súper natural. Y es que realmente no necesitan mucho más dentro de la casa porque hacen toda la actividad fuera, como en el espacio en el que estoy ahora. De hecho, he visto a una mujer que estaba cocinando, cocina algo que es como un porridge, es básicamente como una masa de trigo o de diferentes cosas y hacen como un pan pero que es como más gelatinoso, y eso es lo que comen con un poquito de carne. Luego todos los eventos sociales se hacen fuera o en la casa grande que hemos visto, por lo que simplemente necesitan un lugar donde resguardarse por la noche para dormir. Es como si fuera el espacio de la cama. Ya está, su casa es el pueblo en general. Y es que como veis, las casas normales son realmente pequeñas, teniendo únicamente 4 cosas. Como veis, ahí estaría la cama, una botella de agua y 4 cositas. Cuando tú ves a una niña Himba la vas a identificar muy rápido porque tienen 2 trenzas que van hacia adelante y no llevan aún el barro tradicional para hacer estos peinados. Eso quiere decir que esta niña aún no tiene la menstruación, por lo tanto es virgen, no se puede nadie casar con ella. El día que esta niña le baje por primera vez la regla, va a tener que cambiar de peinado. De esa manera ellos pueden identificar qué niña ha pasado a ser lo que aquí se diría como una mujer que puede tener hijos. Ese no es el único identificativo. De hecho, si luego vamos hacia los pies, podemos ver que si una mujer ya tiene la menstruación y podría casarse, pero no tiene hijos, va a tener como estas pulseras en los pies. En cambio, alguien que ya ha tenido hijos va a tener esta estructura mucho más grande, por lo que es una manera de comunicarse sencilla para saber en qué momento de la vida se encuentra esa persona. También veis que todos van embadurnados como de una pasta roja. Es una mezcla de polvo rojo de ocre con grasa de vaca, y lo que hace, aparte de utilizarse como cosmético y que de alguna manera se ven más bellas, les cubre el cuerpo y les protege del sol y de los insectos, por lo que hace un poco de protección en general. Quiero que intentamos coger todo esto con pinzas porque lo que voy a explicar es bastante fuerte para nosotros que venimos de fuera. Esta niña, cuando le baje la menstruación, va a estar condenada a un destino al que no puede evitar. Os lo explico un poquito. Y es que aquí cómo funcionan las cosas es que cuando esta niña le baja por primera vez la regla y cambia de peinado, ya pasa a ser una mujer, por lo que el padre de esa niña valora un poquito cómo ha sido criada, si es más o menos guapa, y podríamos decir que la vende. The Himba marriage is a chosenable thing, especially for the first marriage. Find your father, he's sitting at the borehole there, telling you, my son, I see you now, you are looking like grown up, you become a man. I see the way you are handling the animals or you are handling the home. I think you need an assistant. But I already look for you a wife to marry. So from this family and from the people I know. So this wife you are going to marry,
even though you want or not, it's my chosen. Aquí no lo considerarían venta, pero creo que cuando se explique vais a entender que sí. Cuando sucede esto y cambia de etapa, hombres de otras aldeas vienen a ver a la nueva mujer, sigue siendo una niña, para ver si quieren que sea su nueva esposa. Aquí hay que tener en cuenta que los hombres pueden tener más mujeres según lo ricos que sean. Entonces el padre de la niña le va a poner un precio, pueden ser 30, 40 vacas, 50 animales en general, hasta 100 vacas según el tipo de hija. Y de esa manera, sin elección de la hija, el padre y el hombre que quiere comprar a su hija y tenerla como esposa llegan a un acuerdo. Ese va a ser su nuevo marido y probablemente con quien va a tener hijos en un futuro. So this marriage can take 5 days to 7 days. Sometimes you pay much, or sometimes you give much, or you spend much more animals. Sometimes you spend less animals. Maybe it can be 2 goats, 2 cows, or 3 cows. Y es fuerte porque ni siquiera tiene por qué ser un precio cerrado. También puede esa persona regatear con la familia cuántas vacas necesita para poder casarse con su hija. Y estamos hablando que estas personas pueden tener 15, 14 años, 16 años, e igual irse con un hombre de 50 años que ya tiene 3 mujeres y quiere tener pues una más joven porque tiene muchas vacas. But they are doing polygamy. So when you start getting married to a lot of women, only when you are having enough cows to take good care of them. Maybe you have 10 cows, you give 2 cows to each, 2 cows to each, 2 cows to each. ¿Qué dice? ¿Que se quiere casar contigo? Me quiere casar conmigo. ¿Cuánto te ofrece? Estaba preguntando, ¿cuándo vaca me va a dar? No me hace falta vaca porque yo trabajo con turistas. Solo tengo que traer turistas para acá para visitar a mi marido. Ella es Senia, es mi guía de aquí en Namibia. Estoy preguntando a la esposa de él que su marido quiere casar conmigo. ¿Está bien? Dice que sí. Le da igual. Le da absolutamente igual, ¿eh? Increíble, ¿eh? A ti no te convence, ¿no? No, nada, para nada. Es un poco una sensación extraña. A la vez también cómo funciona la cultura es diferente a las que he podido ver antes, ya que el jefe es un hombre, quien enseña a las niñas cómo se tiene que ser una mujer son las mujeres, y como se enseña a los niños cómo se tiene que ser un hombre son los padres. Pero a la vez es una cultura que ha perdurado tantísimos años de la misma manera, y no es tampoco una cultura en la cual no se pueda escapar. Muchos Himbas han salido de su poblado y se han ido a la ciudad. Mujeres, hombres que han decidido simplemente no seguir con la cultura, pero también si es algo que has sido enseñado toda la vida, pues es difícil sacarte de ahí. Cabe decir que para ellos no es como si estuvieran vendiendo a sus hijas, sino que es simplemente formalizar uniones entre clanes de la misma tribu y de esa manera como expandir horizontes. Es una manera muy diferente de ver la vida. Lo que pasa es que, claro, es difícil de explicar, porque realmente es difícil de entender y moralmente es difícil de aceptar. En eso estamos de acuerdo. Como veis en el poblado hay niños muy pequeños, pero no vemos como adolescentes. Solo hemos podido ver una niña con el peinado, con las trenzas hacia adelante, porque con el tiempo los Himbas se han ido como obligando a que los niños vayan a la escuela, por lo que cuando son pequeños ni siquiera están obligados a llevar los atuendos originales, y ahora mismo pues no vemos a nadie más porque está en la escuela. En Namibia los niños están obligados a ir a la escuela a partir de los 6 años, por lo que todos los que veis aquí alrededor tienen menos de 6 años. Aquí la vida es muy simple. Las mujeres ordeñan las vacas, cocinan, crean la pasta roja esta para las pieles y evidentemente cuidan de los niños, mientras que los padres son los que se ocupan de los animales, se ocupan de los tratos con los otros clanes y de proteger la aldea, de proteger el kraal, por lo que es una manera muy ancestral de vivir. Probablemente te preguntarás por qué no se han modernizado como las otras 12 tribus que habían aquí en Namibia, y yo creo que es una mezcla de lo que os he explicado al principio. El haber estado aislados cuando hubo todo el genocidio aquí hizo que mantuvieran su cultura muy firme, y a la vez ellos piensan que si se modernizan pierden como parte de su alma, de su religión, por lo que ellos quieren vivir de esta manera porque creen que es la manera correcta de vivir. Ellos son completamente conscientes de lo que pasa en el exterior, saben perfectamente cómo funciona la sociedad ahí fuera, pero aún así deciden seguir con sus tradiciones. Al menos ahora podéis entender un poquito mejor cómo funciona Namibia, aunque realmente nos faltan algunas partes más. Y es que el país me está gustando tanto que he querido ampliar un día más para ir a la capital. Estamos hablando de que en Namibia únicamente viven unas 3 millones de personas y la mayoría viven en esa ciudad. Y cuando aterrizamos la vi tan distinta a una ciudad en África que tengo la necesidad de enseñaros el lado positivo y también el lado oscuro de Namibia. Eso lo veremos mañana. Habéis visto ya 4 episodios de este país y es que simplemente no se acaba. Es todo tan distinto, tan bonito. De verdad no tenía idea de que me iba a gustar tanto. Ha sido como un perfecto lugar para empezar
la segunda parte de la serie, al menos para mí ha sentado algo súper fresco. Ya que os tengo aquí y no os vais a ir, podríais seguirme en Instagram, lo tenéis por aquí. Nunca lo digo en los vídeos, así que probablemente no me sigas y por ahí podéis ver más cositas. Y también vinnywoodcafe.com, que hace poco hemos hecho restock de la mayoría de cafés y van volando porque estamos haciendo la serie y todo el mundo estáis comprando, así que si quieres tu café, otra vez, vinnywoodcafe.com, y vamos a acabar el vídeo comiendo con estas vistas. Mirad si me gusta, que estoy pensando en venir un día, alquilar un coche y hacer un road trip con Polina. No sé si para grabarlo, pero al menos para disfrutarlo bien. Venir, yo que sé, 15 días. Espero de verdad que os esté gustando mucho esta parte de la serie. Yo lo voy a dejar por aquí. Nos vemos mañana a la misma hora. Hazle caso a Vinny. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.